Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Casas y a nombre de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de Instituciones y Profesionales de la Educación Superior, les quiero dar la más cordial bienvenida al programa Vinculando, cuyo objetivo es avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad de esta dimensión a través del diálogo y la reflexión con actores destacados de esta área. Hoy estamos en nuestro tercer capítulo, luego de haber abordado de manera más bien genérica algunos aspectos de calidad que estarían a la base de la vinculación con el medio, por una parte del subsistema universitario y por otra parte del subsistema técnico profesional, respectivamente. Hoy queremos abordar la vinculación con el medio con una mirada especial, la mirada de las universidades estatales y en particular desde la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Para presentar a nuestro invitado, quiero dejar a Claudia Burgos, quien nos va a contar quién es nuestro tremendo invitado y colega. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy día nuevamente en este tercer capítulo, y paso de inmediato a presentar a nuestro tremendo invitado. Es un orgullo tenerlos acá en el tercer. Les presento entonces a continuación a Felipe Torralbo Seguel. Él es administrador público por la Universidad de Chile y egresado del Magíster de Comunicación Política de la misma Casa de Estudios. Experiencia laboral docente e investigativa en educación superior, descentralización y desarrollo territorial. Como especialista en la función universitaria de vinculación con el medio, ha implementado políticas públicas desde el Ministerio de Educación, liderando estudios en organismos internacionales, y hoy se desempeña como académico del Diplomado de Vinculación con el Medio de la Universidad Alberto Hurtado. En el ámbito de la gestión académica, actualmente se desempeña como profesional de la Unidad de Estudios de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Bueno, antes de comenzar esta reunión, esta conversación interesante que vamos a desarrollar, quisiera recordarles a nuestros participantes, a quienes nos están acompañando, que está habilitada la sección de preguntas y respuestas, donde pueden ir dejando sus comentarios, sus dudas, para luego compartirlas con nuestro invitado. Y bueno, Felipe, me corresponde entonces darte la bienvenida también y comenzar con la primera pregunta, que más que preguntas, quisiéramos generar un diálogo, una conversación en torno a todo lo que queremos un poco compartir contigo. Yo quisiera comenzar la sesión de hoy con una pregunta que me parece fundamental desde las temáticas de conceptualización de la vinculación con el medio. Me estoy refiriendo puntualmente al texto del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde tú estás también ahí como autor. Este texto para nuestros asistentes se llama Vinculación con el Medio en las Universidades Estatales Chilenas, una mirada desde los actores. ¿Qué quiero un poco preguntarte, Felipe? Dentro de este texto sale, dentro del estudio que ustedes hicieron, que por lo demás muy interesante, me gustaría preguntarte qué piensas sobre la definición de vinculación con el medio en el actual concepto polisémico y heterogéneo que existe a nivel nacional en las instituciones de educación superior. Con esto un poco me quiero referir a que cada institución de alguna forma maneja un concepto, pero con un poco viendo los criterios y estándares que nos entrega la CNA, cómo nosotros podemos de alguna forma conformarnos a nivel nacional, incluso tomando en consideración las diferentes culturas, territorios, etcétera, o misiones también de cada institución, para llegar a un consenso común de un concepto de vinculación con el medio. Esto te lo comento porque lo más probable es que hayan docentes acá acompañándonos o gente que está en el quehacer de la vinculación, y justamente creemos que esto podría ser una traba para el real quehacer de la vinculación con el medio. Por tanto, a ver, Felipe, si nos puedes tú ayudar a ver cómo en el fondo nos ponemos todos de acuerdo bajo un mismo concepto, o
si de lo contrario, finalmente la tendencia es quedarse con un concepto polisémico. Ahí queremos un poco tu opinión. Primero que todo, les quiero agradecer a Claudia y a Andrea por la instancia, por la invitación para venir a esta conversación y por el esfuerzo que está haciendo la Red Chilena de Vinculación con el Medio de posicionar esta temática, este ámbito de desarrollo de las instituciones de educación superior y potenciarlo. Yo creo que el escenario nacional, político, social, la misma pandemia nos obliga a repensar el rol que nuestras instituciones de educación superior tienen, y no me cabe ninguna duda que el desarrollo de la vinculación con el medio, y aquí entro en tu pregunta, vinculación con el medio, vínculo con la sociedad, la extensión o public engagement o la noción que se tenga sobre vinculación con el medio es muy relevante, es la forma a través de la cual nuestras instituciones vehiculizan sus capacidades para disponerse al servicio de las necesidades, las urgencias y también para ocupar las potencialidades y aprovechar las oportunidades que existen en los actores del entorno. Eso como marco general. Ya hasta ahí parece fácil la discusión. El problema surge cuando tenemos que trabajar en base a estas definiciones y gestionar nuestras instituciones en base a estas definiciones. Ustedes saben muy bien, que uno de los temas fundamentales para la gestión de la vinculación con el medio en los CFT, en los IP, en las universidades, es las orientaciones normativas que enmarcan el desarrollo de nuestra vinculación con el medio, y eso quiere decir, y lo hemos conversado en otra instancia, las orientaciones principalmente de la Comisión Nacional de Acreditación respecto de las acreditaciones institucionales, por medio de los criterios y estándares, pero también las orientaciones indirectas que existen desde el sistema de educación superior a través de los mecanismos de financiamiento. Desde nuestra óptica particular y del trabajo que venimos desarrollando desde el PNUD con queridos y queridos colegas investigadores en este ámbito, Mauricio Rifo, Marcela Gutiérrez, con Rodrigo Márquez, estuvimos trabajando mucho este tema, y nos fuimos dando cuenta como cuáles eran las condicionantes que en la mirada de los propios actores, por medio de la aplicación de entrevistas, un estudio censal en la universidad, recorrimos las 18 universidades entrevistando directivos y directivas, estudiantes y profes que ponen los pies en el barro y que hacen la vinculación con el medio efectivamente, todos los rectores, en ese entonces puros rectores, cosa que ha cambiado, desde el panorama que ha cambiado bastante desde 2018 hasta ahora, preguntándole. Y en definitiva, muchas veces la discusión sobre vinculación con el medio nos lleva a esta discusión, como qué es y cómo se define, para poder después desarticular esa definición y operacionalizarla en acciones y en definitiva mostrar cómo uno desarrolla estas acciones con vigilancia de sus procesos, retroalimentando y mejorando la calidad, ¿cierto?, de esta vinculación. Sin embargo, lo que está a la base, si es que yo te digo así como, el primer hallazgo cuando uno hace toda esta entrevista, es una cuestión que ya a esta altura ya es un clásico de la vinculación con el medio, que es decir que existen tantas definiciones de vinculación con el medio como pares evaluadores. Cuestión que quienes trabajamos en gestión de la universidad nos parece un chistoso hasta que nos toca la visita de pares, hasta que nos toca que los pares vayan a nuestras instituciones y y a partir de sus intervenciones o en la misma conversación con ellos, empezamos a evidenciar que tienen ciertas visiones particulares sobre qué es vinculación con el medio, que muchas veces no están alineadas con la visión de la institución, las visiones de la discusión académica, incipiente, pero que hay sobre esto. Existen interesantes trabajos de colegas que han tratado de identificar la incidencia de ciertas nociones foráneas, sobre todo extranjeras, en la aproximación chilena a la definición del vínculo de la institución de educación superior con el entorno, o también, obviamente, el reflujo o tímido incidencia que tiene el extensionismo, el tradicional extensionismo latinoamericano, que se vio duramente truncado con la dictadura en Chile. Entonces,
dónde ir a buscar esas raíces, lo que nos dimos cuenta es que independientemente de toda esta diferencia, casi siempre volvemos a la CNA. Casi siempre volvemos a la CNA y en particular volvemos a un texto fundante, que es el informe del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Acreditación, liderada por Heinrich von Baer de 2010. Pero eso solo, y yo no me quiero ahondar más, pero yo diría que ahí es donde están los principales definiciones, conceptos que van construyendo esta definición de vinculación con el medio. Yo no voy a hacer el ejercicio que hacen muchos y muchas, que es como tratar de poner una definición, y casi todos los documentos que aparecen sobre vinculación con el medio lo que hacen es tratar de poner una definición particular para que luego eso influya, pero yo creo que lo más importante es entender que el proceso de acreditación y el proceso externo de calidad, es decir, las orientaciones que vienen normativas desde la CNA, son fundamentales para definir lo que entendemos por vinculación con el medio hoy en Chile. Así que, bueno, ahí están los orígenes, pero también ahí está la discusión. O sea, con los nuevos criterios y estándares 2022 que están en debate, que fueron muy polémicos, para la vinculación con el medio muy polémicos, pero también muy polémicos para la docencia, fueron muy polémicos en varios sentidos, en varios niveles. Todavía estamos a la espera de ver qué es lo que en definitiva sale. Eso claramente va a redefinir la forma en que tenemos la vinculación con el medio, porque es instituyente. Es otro resultado que nos sacamos del estudio del PNUD. Como lo que hace la CNA es instituyente, sus conceptos, sus definiciones, sus criterios, sus estándares determinan la forma en que se institucionaliza la vinculación con el medio en nuestras universidades, determinando estructura, orientaciones de presupuesto, contrataciones de vinculación de personal, etc. Entonces, es un tema que va cambiando, y si es que hay que disputar en algún lugar qué entendemos por vinculación con el medio, va a ser con esa orientación hacia la CNA. Perfecto. Felipe, ahí justamente siguiendo con el tema del concepto polisémico, me llamó la atención también en el estudio del PNUD respecto de que había ciertos énfasis que ponían distintos actores en torno a la definición de vinculación con el medio. Por ejemplo, me llamó la atención que los estudiantes veían muy centrada la vinculación con el medio como una canalizadora de demandas sociocomunitarias, versus la mirada más de directivos o de rectores que la veían más amplia y con un poquito más de énfasis hacia el mundo productivo, de transferencia tecnológica, etc. ¿Qué crees tú finalmente de la vinculación con el medio? ¿Tiene que tener un énfasis especial? ¿Todo esto que te he mencionado es vinculación con el medio? Yo identifico, hay ciertas áreas estratégicas que se han venido asentando para la concepción de vinculación con el medio. Yo diría que transferencia tecnológica es una de ellas, como lo es también el foco en la retroalimentación a la docencia y a la investigación, como es el vínculo con los titulados y tituladas, entre otras. Y también, pero respecto a lo que señala desde los estudiantes, creo yo que es muy relevante a propósito de lo que hablamos de institucionalización. Estas definiciones de vinculación con el medio no vienen como vienen las nociones clásicas de extensionismo latinoamericano, de una tradición que emerge o que tiene uno de los puntos fundantes en el Grito de Córdoba, en que era una movilización estudiantil que posiciona el rol de la universidad frente a la sociedad y la responsabilidad que las instituciones de educación superior tienen hacia esas comunidades como central. Eso constituye la identidad del extensionismo en Latinoamérica. Sin embargo, acá lo que tenemos es que es la CNA la que instituye estas orientaciones, y por lo tanto, ¿quiénes son los actores y actrices que participan del circuito de la CNA? ¿Quiénes definen esas prioridades? ¿Qué quiero decir con esto? No son muchos los estudiantes que son convocados a definir las orientaciones de criterios y estándares de calidad para el ámbito de la vinculación con el medio. Entonces, hasta el momento, es poco probable. De hecho, recién se está teniendo una discusión a propósito de la ley de universidades estatales de posicionamiento como una exigencia a la triestamentalidad de los estudiantes como actores que participan en las definiciones estratégicas de sus universidades. Probablemente por ahí sea un camino a pensar que
las prioridades que los estudiantes definen pueden finalmente incidir en cosas como criterios y estándares de calidad para el conjunto de sus instituciones. Sin embargo, esto va variando. Hay universidades que efectivamente tienen ciertos focos estratégicos mucho más definidos para el compromiso con las demandas de la sociedad civil, mientras que otras ponen sus prioridades principalmente en el aporte a la innovación en los procesos tecnológicos y productivos. Y algunas otras incluso en algunas áreas que son bastante controversiales, como podría ser la internacionalización, que es como un tema que uno de los temas que es muy controvertido a propósito de los últimos criterios y estándares que aparecen con mucha fuerza. Sin embargo, habemos muchos actores que no estamos tan de acuerdo con que internacionalización sea considerado una dimensión de evaluación relevante, porque creemos que es una función transversal y que en verdad no vincula a las instituciones de educación superior con el entorno, fuera de la torre de cristal, como decía Heinrich von Baer, sino que es una interacción entre instituciones similares, como de investigadores con otros investigadores, de universidades con otras universidades, de estudiantes con otros estudiantes en congresos, seminarios y espacios, cosa que creemos que es muy relevante, pero que no necesariamente es un aporte a actores extramuros de las instituciones de educación superior. Entonces, la definición de las reglas siempre es un espacio de disputa de poder, y ahí normalmente en esos espacios no ha estado presente estos actores que ponen como el rol social de la universidad como un foco prioritario, pero dado el escenario político y social actual, no creo que debiese sorprendernos que empiecen también a disputar estos temas, que los estudiantes y los propios académicos y las comunidades empiezan a cuestionar el rol que sus universidades tienen que jugar en relación a las comunidades, en relación a sus territorios principalmente. Así que yo creo que hay que estar atentos, porque es probable que tengamos redefiniciones estamos en un periodo de redefiniciones nacionales. Yo creo que vamos a tener también una discusión sobre qué es lo que nuestras instituciones tienen que hacer para con lo que está fuera de su muro. Así Felipe, es. yo quisiera hacer una pregunta en relación a justamente el tema de las comunidades, del territorio. Hay un texto, para un poco la gente que nos está hoy día acompañando, tome nota, que nos puede servir también como referencia, un poco histórica en términos de vinculación con el medio. Este texto se llama Hacia la institucionalización de la vinculación con el medio como función esencial de la educación superior en Chile. Este texto fue escrito en el 2009, bueno, y en él se especifica, por ejemplo, los espacios de interacción, si es local, nacional, internacional, etc. Con respecto a eso, y que tiene que ver un poco con los territorios, Felipe, que tú ahí tienes mucho manejo por tu investigación y todo el trabajo que has hecho, quisiera hacerte una pregunta de cómo la vinculación con el medio debe trabajar en los territorios considerando bidireccionalidad y pertinencia territorial. Porque acá la clave de esta nueva vinculación que estamos viendo, un poco lo que tú comentabas del extensionismo o la antigua tradición de la extensión que hoy día han pasado muchísimos años y sigue presente, que ahí más adelante me gustaría hablar sobre el extensionismo y defenderlo, pero sigue presente la extensión, pero ahora desplazada. Por lo tanto, hoy día estamos hablando de bidireccionalidad, retroalimentación, pertinencia como un marco de la nueva vinculación con el nuevo y los nuevos criterios. ¿Cómo tú nos podrías guiar en torno a cómo debemos trabajar en los territorios considerando la bidireccionalidad y la pertinencia de trabajo con estos territorios y en estas comunidades específicas? Agradezco la pregunta, pero no creo poder recomendar cómo hacer, o sea, puedo recomendar alguna orientación en el marco de las reglas del juego. Sí. Yo quiero ser bien claro en esto. Uno puede estar en contra de las reglas del juego, que son los criterios y estándares de la CNA, cuestionarlo, y creo que es un trabajo que hay que hacer, que los investigadores, que le paso como la red de vinculación con el medio, la red chilena de vinculación con el medio tiene que hacer, que la red del CUECH tiene que hacer, los académicos, los investigadores tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que asumir que esas son las reglas que se utilizan para medir calidad en nuestra institución actualmente. El debate académico, el debate de orientación de política va a finalmente determinar si podemos cambiar esas reglas, pero nos acreditamos bajo estos criterios. Así que un poco ahí voy a orientar mi respuesta.
La vinculación la vinculación con los espacios, esta visión de espacios se enmarca en las definiciones clásicas de ese documento, que también están en el Comité Técnico de la CNA, la definición de espacios, componentes, campos y espacios de interacción de Henry von Baer. Entendiendo por espacios como el alcance territorial que tienen las iniciativas de vinculación con el medio desarrolladas por las instituciones. Yo creo que uno de los primeros consejos que yo podría dar es no concebir el espacio ni como dado, ni tampoco como ni tampoco una noción genérica de espacio. El territorio, la idea de territorio, tiene que ser concebida como algo dinámico, como algo que en el fondo responde, que constituye un cuerpo vivo de institucionalidades, sujeto y sujeta, de instituciones, también del mapa, también del paisaje, también de las dinámicas sociales que ahí están y la subjetividad de las personas que están en ese espacio territorial. Entonces, una concepción más compleja de territorio primero que todo, no el paño solamente. Segundo, que es sumamente importante, es priorizar. Nuestras instituciones son limitadas, tienen capacidades limitadas. Por lo tanto, uno de los problemas que yo normalmente veo en las políticas de vinculación con el medio es que tú le preguntas por los espacios y dicen nacional, regional, local y básicamente internacional. Eso no te dice nada, porque en el fondo te están describiendo las categorías posibles en las cuales uno debiese definir prioridades. Yo creo que es muy relevante definir prioridades territoriales, es decir, yo voy a circunscribir mi acción a cierto barrio, a cierta comuna, a cierta provincia de la región, y si es que de carácter nacional, justificar por qué se identifica, por ejemplo, salir del territorio circundante y pertinente con natural a la institución que es donde está asentado tu casa central, por ejemplo, o donde están tus sedes. Es decir, si me salgo de mi región, voy a hacer proyecto de otra zona, digo, mira, lo que pasa es que yo tengo unos especialistas en ciertas áreas que efectivamente tienen capacidad de aportar a la necesidad de un territorio que está fuera de nuestro espacio territorial como circundante. Pasa mucho con universidades muy complejas, que tienen capacidades de investigación avanzada, que salen mucho. Estoy pensando en las universidades, por ejemplo, del eje Alameda, USACH, Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, etc. Entonces, que tú entiendes un poco que por sus capacidades instaladas puedan trabajar fuera también de la Alameda, como que puedan trabajar fuera de Santiago, y también instituciones que se están complejizando y que tienen como potencialidad para desarrollar investigación vinculada con los territorios de punta. Estoy pensando en universidades como con 6 años de acreditación, etc. Universidad de la Frontera, Universidad de Concepción, Tarapacá, etc. Entonces, eso es un tema respecto al territorio. Respecto al, bueno, el otro tema que tú mencionamos es que eso es lo estrictamente territorial para la definición de prioridades. Luego, tener espacios de interacción formalizados y permanentes en los cuales se puedan recoger, como señalaba al comienzo, las demandas, los dolores de los territorios, pero también identificar potencialidades y oportunidades y poder recoger esa proyección que hagan las instituciones respecto de lo que esperan de la casa de estudio con la cual están vinculándose. Esos espacios de interacción tienen que ser honestos, tienen que ser reales, no tienen que ser simplemente un check de nos juntamos con los vecinos de la junta de vecinos, check. Tiene que ser un espacio que tienen que haber herramientas de procesamiento, y estoy hablando de herramientas técnicas, de procesamiento, de sistematización de esos encuentros y evidencia de esos encuentros que te permitan luego vincularlos con la cartera de iniciativas que académicos y estudiantes, investigadores dispongan para solucionar esas brechas, para aprovechar esas oportunidades. ¿Cómo se evidencia calidad en este sentido? Es pudiendo mostrar esta evidencia. Acá están las demandas, acá están las oportunidades, acá están nuestros proyectos y aquí están donde se encuentran. Y disponer hacia la Comisión Nacional de Acreditación, de nuevo, pensando siempre en clave de que entiendo que estas reglas son importantes y por lo tanto tenemos que responder a ellas,
para mostrarle a los pares que efectivamente tienes levantamiento de demanda y tienes una oferta construida en base a esas demandas. Y bueno, y la pertinencia, que eso tiene que ver con lo extramuro. Lo intramuro, que también se nos exige bajo esta regla, es la famosa retroalimentación. La lógica de que la vinculación con el medio es una función bidireccional con retroalimentación a la docencia y a la investigación. Yo ahí, en la experiencia de LUTEM, quiero incorporar una experiencia de LUTEM, creo que nosotros hemos tratado de instalar una discusión también respecto a una tercera retroalimentación, que creemos que es importante, que está apareciendo, que es la retroalimentación a la gestión. Nosotros creemos que en el vínculo con los actores también se identifican mejoras en los propios procesos de gestión de la vinculación con el medio y en la incorporación de mejoras a nuestros procesos de aseguramiento de la calidad. Voy a dar un ejemplo ridículo. Que un socio comunitario te diga, ¿sabes qué? Tu pregunta está mal formulada. La pregunta de tu cuestionario de satisfacción. Eso no te retroalimenta a la docencia ni te retroalimenta a la investigación, pero sí mejora tu proceso de gestión y de levantamiento de la percepción de los actores respecto al trabajo que tú realizaste con ellos. Y por lo tanto, lo que retroalimenta es a tu gestión. Bueno, respecto a la docencia, focalizarse en hacer pertinentes los planes de estudio, pertinentes los sílabos, pertinentes los perfiles de egreso, pertinente también la oferta. Muchas veces hay una oferta que pareciera que la construyen un par de académicos entre 4 paredes y tú no sabes de dónde se le ocurrió hacer crear esa carrera, crear ese diplomado, construir ese magíster, incluso ese doctorado. Es súper importante que efectivamente se pueda evidenciar que la determinación de la oferta y la composición y características de esa oferta de docencia está vinculada con las demandas del territorio y los actores del entorno. Y en investigación, lo mismo, porque en el fondo ya lo había dicho un poco, si es que la investigación sea caracterizada por estas demandas del entorno y que respondan a esos problemas, a esa necesidad que tengan los territorios y poder dar cuenta de eso. Entonces, ahí hay un panorama más o menos general de cómo todas las vinculaciones que hay asociadas a territorio. Yo creo que esos son algunas líneas. Felipe, mira, justamente un poco de la primera parte de tu respuesta me surgieron 2 preguntas que también tienen que ver con el estudio del PNUD. En ese estudio se abordaba también que la bidireccionalidad no siempre era entendida de la misma manera. Había personas que la entendían como ganar-ganar, que yo pensaba mientras leía, se parece un poco a los criterios 2022 de la CNA que hablan de efectos bidireccionales, es decir, efectos en el entorno y efectos en el entorno externo y a la interna de las instituciones. Pero también hay otras construcciones en torno a la bidireccionalidad que tienen que ver con procesos más transformadores, de relevar los saberes externos y co-construir conocimiento. Entonces, en ese sentido, la pregunta, Felipe, es, porque tú lo que nos planteabas era más que un ganar-ganar, más que estos efectos bidireccionales, era más bien este proceso transformador y de relevar los saberes externos, por una parte. Y la otra pregunta que me surge, Felipe, justamente es que también en ese estudio hablaba de las distintas vocaciones que tienen las universidades. Que hay universidades que tienen vocaciones identitarias regionales que se deben a su región y hay otras que tienen vocaciones nacionales. Entonces, ¿cómo le ves tú en el fondo? Porque creo que es súper válido que, por ejemplo, las que tú dices, las del Eje Alameda, me parece que tienen las espaldas para dedicarse a los grandes problemas. Pero ¿qué pasa con la CNA cuando te va a medir y es capaz de ver estas diferencias? Porque tiendo yo a pensar que nos meten a todas las instituciones en el mismo saco de pronto, en los procesos de acreditación. La primera pregunta sobre, después me va a tener que recordar la segunda porque no la alcancé a notar, pero la primera sobre bidireccionalidad, claro, existen, voy a decirlo de la siguiente forma. A propósito del estudio del PNUD, pero también a propósito de muchos trabajos que venimos desarrollando después para generar criterios comunes desde las universidades estatales con la red de vinculación con el medio del CUECH, nos hemos ido identificando que tenemos un lenguaje muy compartido. Y con un lenguaje quiero decir significados, como no necesariamente los significantes, no lo que contiene el contenido de esas nociones. Entonces es común
que hablemos de vinculación con el medio en cualquier institución y que todos digamos conceptos como bidireccionalidad, retroalimentación, pertinencia, impacto. Sin embargo, cuando uno escarba un poco y empieza a preguntar, por ejemplo, como cuál es el modelo de relacionamiento que hay entre los actores internos de la universidad con los actores externos para poder caracterizar la forma en que se hace efectiva esta direccionalidad, pillamos una diversidad tremenda. Lo mismo pasa cuando hablamos de medir indicadores, impacto. Todos más o menos queremos medir bidireccionalidad, retroalimentación, satisfacción, etcétera, pero tú agarras los indicadores, la batería de todos los indicadores del Quech y no aglomeran nada. Todos medimos cosas distintas. Entonces, todos tenemos los mismos conceptos, pero tenemos diferentes formas de interpretarlo e implementarlo. Eso es porque, creo yo, todavía no ha habido suficiente discusión de actores especializados y que quieran focalizar su trabajo en construir estas nociones para la dimensión de vinculación con el medio, y la CNA no ha sido suficientemente clara, lo voy a decir así, en establecer esto, lo que entienden por estos conceptos. Estamos todos esperando hace mucho tiempo el famoso glosario CNA, y la CNA no se ha atrevido, creo yo que no se ha atrevido a publicarlo, así de simple. Por la controversia que pudiese generar eso. Yo creo que la controversia es importante, es necesaria para poder justamente avanzar en esta discusión. Entonces, pero claro, y respecto de bidireccionalidad, hay nociones muy asociadas a las lógicas neoliberales de ganancia de los actores, la bidireccionalidad y que tiene un poco su origen en la noción del Comité Técnico del 2010, que habla de beneficios mutuos, ¿cierto? Que se aleja muchísimo de las nociones que se vienen, como te digo, del extensionismo latinoamericano, que hablan del diálogo de saberes, o, en las palabras de Paulo Freire, de una comunicación entre actores que tienen saberes distintos, diversos. Si bien pudiese parecer que en la práctica son lo mismo, yo creo que estas definiciones conceptuales y que cada institución diga para sí qué es lo que entiende por bidireccionalidad es clave al momento de abordar estas nociones de abordar las acreditaciones, por ejemplo. Porque son las instituciones en el marco de su autonomía las que pueden decir cómo conciben estas orientaciones generales de la CNA y cómo las aplican a su quehacer. Entonces, sobre bidireccionalidad, como digo, hay un abanico, creo que se puede profundizar en eso, pero no voy a profundizar tanto ahora, respecto a las distintas visiones. Como te digo, ganar-ganar, diálogo de saberes, una comunicación, el reconocimiento del otro como un par y no como alguien que es subalterno, etc. Y ahí cada institución tiene que ver cómo lo hace. Respecto al segundo tema, uno de los resultados que identificamos en el PNUD, a propósito de la crítica que se hace a la CNA y a este proceso, digamos, de institucionalización de las nociones de vinculación con el medio en las universidades, es que la estandarización, y esto es una crítica a la idea de estandarización, que también es una cuestión que está ante incluso, que es como, ¿debiésemos acreditarnos? Yo sé que hay una discusión que va ante incluso, pero bueno, en general los actores de la vinculación con el medio valoran la acreditación porque genera cierto reconocimiento de su gestión que si no existiera simplemente no se habría desarrollado. Esa es la visión que tienen, que la acreditación fue la que restituyó el rol del vínculo entre las universidades y los territorios y las comunidades, pero que la estandarización que tiene o los mecanismos que define sin definir, por ejemplo, categorías de instituciones, desestima las particularidades. Y no solo las particularidades respecto a carreras que están, o sea, universidades que están en los tramos más altos de acreditación, 6-7 años, respecto a las que tienen 4 o 5 y las que tienen menos, sino que también las particularidades territoriales. O sea, hacer vinculación con el medio de la Universidad de Tarapacá no es lo mismo que hacer la vinculación con el medio de la Universidad de los Lagos. Y sin embargo, los criterios y los estándares no tienen la capacidad de levantar y reconocer esa diversidad y esas particularidades. Y se quedan cortas. Pasa un poco lo mismo con los indicadores. A propósito de repente que existe esta discusión y esta pulsión a exigir indicadores estandarizados para el conjunto del sistema. Yo sé por qué lo hacemos porque estamos desesperados y llegan los pares y nos piden indicadores y no sabemos y tratemos de responderle con lo que nosotros creemos que hay que responder y a ellos no les gusta y nos sale mal la acreditación y por lo tanto preferimos que alguien de afuera nos diga ya,
que se acabe esta cuestión. Ustedes digan cómo medir, nosotros medimos. Pero eso va también a ser una planadora de diversidad, va a ser una planadora de particularidad institucional, y por lo tanto yo creo que hay que tener más bien una discusión técnica de cómo crear indicadores, cómo definir las prioridades, y a partir de eso cada institución construir, como con base técnica, con un fortalecimiento de esas capacidades, un instrumental que no ha estado supuestamente desarrollado. Creo yo que lo que hay que fortalecer es la técnica, más que definir estándares comunes para todo el sistema. Y sobre la territorialidad de las instituciones, hay universidades de regiones con vocación nacional, y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que hay universidades que tienen todo el derecho a disputar los grandes temas nacionales, siendo de Valparaíso, de Arica, de Temuco, de donde sean, de Magallanes, que pueden disputar temas nacionales. Yo creo que es una visión media reductiva, porque puede que no tengan la capacidad de instalar tantos temas nacionales, porque por la cantidad de jornadas completas equivalentes, por la cantidad de doctores por estudiante, los metros, la infraestructura por estudiante, qué sé yo, pero sí hay temas en los cuales son especialistas y que están muy por encima muchas veces de las capacidades que están instaladas en las universidades del Eje Alameda. Así que yo diría que la disputa es temática, es por área, más que por el tipo de institución. Perfecto. Felipe, quisiera retomar el punto que tú me hablabas de este set instrumental que es necesario para el tema de poder medir la vinculación con el medio. Justamente la UTEM, donde tú te desempeñas dentro de la unidad de estudio, desarrolló reciente un manual que estuvo también liderado por ti. Y en ese manual, bueno, llegan a una decisión de tener indicadores de productos, resultados y contribución. Quisiera preguntarte cómo llegaron a esa decisión finalmente, en el entendido de que no tenemos una CNA que nos dice qué es lo que tenemos que medir. Nos dice, tienes que medir, pero no te dice qué. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a esa conclusión? De que estos son los indicadores que a la UTEM le hacen sentido. Lo primero es que el manual de indicadores tiene que estar asociado con los lineamientos estratégicos de la institución. Los indicadores tienen que poder medir aquellas áreas que se han definido como prioritarias para la institución. Por lo tanto, y un poco la historia de este manual de indicadores. Este manual de indicadores se construye a la par con la actualización de la política de vinculación con el medio. Es decir, estamos en la discusión de la política de vinculación con el medio, que todavía no, que para algunos temas, digamos, todavía de debate, y porque vino la pandemia y porque vino el estallido, etc. O sea, porque vino el estallido y la pandemia, frenamos el proceso de publicación de esa política, alcanzó a salir el manual, pero para que sepan un poco que están asociados, digamos, está la política, está el manual. Porque la idea es poder medir aquello que a ti te parece más importante, conceptualmente. No medir lo que otros dicen que mida, sino que lo que para tú definiste como prioritario para tus áreas estratégicas. Nosotros tenemos 7 áreas estratégicas y por lo tanto queremos medir en esas 7 áreas estratégicas, ustedes van a ver el manual, eso es lo que ordena temáticamente las mediciones. Entonces por ahí hay un primer tema. O sea, en la batería de indicadores, la primera columna es, para nosotros esto es importante, esto vamos a medir. Esa es la primera cuestión. Y eso obviamente es el resultado de un proceso de discusión de la comunidad, el resultado de un proceso de definición de para qué eres bueno, la incorporación también de los requerimientos de tus socios comunitarios y estratégicos, etc. Pero la primera columna tiene que ser tus definiciones de área estratégica. Y luego hay otras discusiones particulares, por ejemplo, respecto a cuáles son los niveles de medición. Nosotros identificamos estos 3 niveles de medición que están enfocados a la clásica noción de proceso, resultado y contribución. Porque creemos que dependiendo de los niveles de instalación y de complejización de ciertas tareas, en algunos casos para nosotros va a ser muy importante algunos indicadores de proceso, otros que tienen que ver con la instalación de tal o cual cosa, qué sé yo, otros que van a tener que ver con los resultados, que suelen ser guarismo, es como se hicieron tantas actividades en un periodo determinado de tiempo, o actividades desarrolladas sobre la planificación, qué sé yo, eso es típico, y otros de contribución. Y ahí me quiero detener un segundo. Respecto a contribución, tomamos la decisión deliberada de no ponerle impacto, que es uno de los...
que es una clásica discusión. Tomamos la decisión como de decir contribución. Sabemos que la ley de universidades estatales habla del impacto, pero nosotros en la conversación con el conjunto de universidades del Estado, a propósito del estudio del PNUD, a propósito de la discusión interna dentro del UTEM, con ustedes también en la red de Chilena de Vinculación con el Medio, ya hemos llegado más o menos a la idea de que medir impacto, como lo define la SECPRES para el impacto, para la identificación de impacto de los programas de gobierno, no tiene cabida en nuestra institución. No tenemos ni la capacidad, ni las lucas, ni tampoco tenemos la posibilidad real de implementar con socios comunitarios y estratégicos los procedimientos que implican la medición del impacto. Es decir, medición ex ante, monitoreo, medición ex post, incluso algunos se habla teóricamente de evaluación ex post facto, que es como 4 años después ir a ver cómo está todavía la bicicleta Juanito, a la cual le ayudaste a hacer el plan de negocio, como con los estudiantes del programa MAESE. Entonces, nosotros creemos que eso no es posible hacer y por lo tanto hay que tener mecanismos que te permitan aproximarte a una noción de impacto, pero que más bien puedan dar cuenta de unas nociones menos exigentes en el instrumental, como es contribución, aporte, beneficio, qué sé yo, hay ideas como esa. Creo yo que la ley, al momento de redactar la ley de universidades estatales, el legislador no estaba pensando en los problemas que incorporar el concepto impacto nos iba a traer a las instituciones y este desacople entre la idea de qué impacto que tengan los pares evaluadores de la CNA y lo que tengamos nosotros en nuestras universidades. O que tenían una idea de impacto que era una concepción más general del concepto y no lo que en definitiva muchas veces nos han pedido, que es como dar cuenta de causal unívoca, digamos, de nuestra acción en los actores del entorno. Entonces, por ahí va un poco como las definiciones claves que fueron necesarias para construir la batería de los 39 indicadores de la UTEM. Más la experiencia, obviamente, el benchmark con las otras universidades estatales y todos los otros indicadores que tuviéramos a la vista y poder como comparar e identificar como fórmulas de cálculo también que fueran precisas y estuvieran bien hechas, que es un tema también muy relevante. Se ven muchos problemas de formulación en las baterías de indicadores de las instituciones y yo creo que hay que ponerle capacidad técnica también a eso, como poner gente que efectivamente tenga experiencia en formulación de indicadores, que muchas veces están en los departamentos y en las vicerrectorías de al lado, ¿cierto? Están en las direcciones de análisis, están en estudios, qué sé yo, y que en el fondo creo que hay que tocar la puerta en la oficina al lado y pedir que te apoyen para la construcción de estos indicadores. Para nosotros fue súper importante el trabajo con la Dirección General de Análisis e incluso contrastar nuestros indicadores con algunos actores externos del ecosistema en el cual nos movemos. Corfo, Ministerio de Educación, los propios colegas de la CNA que te pueden como también decir si es que se entiende lo que nosotros estamos tratando de medir. Perfecto. Andrea, yo sé que quería hacer una pregunta, pero antes quería decirle a todos nuestros invitados hoy día que están participando que si quieren ya pueden ir agregando preguntas para que nos demos unos minutitos para responder a sus dudas o cuestionamientos. Así es que eso. Andrea, por favor. Gracias, Clau. Felipe, tengo una duda también respecto de por qué la UTEM toma esta decisión, porque ahí mismo en el manual decía, hay dos formas de abordar el sistema de indicadores, como desde los ámbitos propios de la gestión de la vinculación con el medio, que en el caso de ustedes son 7, que tú ya lo mencionabas, la vinculación con retroalimentación a la docencia, la transferencia tecnológica, la educación continua, la vinculación con empleadores y con titulados para la empleabilidad, etcétera. Esa es la forma que ustedes adoptan para medir, para desarrollar esta batería de indicadores. Hay otras instituciones que adoptan la forma de medir desde la perspectiva de con el actor que se relacionen, es decir, cuál vendría a ser la contribución que la institución hace al medio productivo o al medio sociocomunitario o a la cultura, por ejemplo. Te quería preguntar por qué se definieron por esa línea de medición y si estas dos líneas de medición podrían ser complementarias eventualmente. Sí, la definición de la área estratégica en las cuales medir es una estructura de ordenamiento. En estricto rigor, cuando uno se mete a ver los indicadores, sobre todo los de contribución, casi todos están asociados a la contribución externa.
Evidentemente hay algunos que tienen que ver con lo interno, que tienen que ver, por ejemplo, cómo impacta la implementación de... cómo impacta, ya tengo pegado el tema del impacto, cómo ¿Cómo contribuye, contribuye? cómo contribuye la implementación de metodologías A+S en los rendimientos académicos de los estudiantes. O sea, eso es obviamente una contribución interna, ¿cierto? A la comunidad UTEM. Pero mayoritariamente nosotros concebimos las contribuciones como asociadas a los actores externos. Y el instrumento predilecto, y ahí lo voy a decir como, creo que hay más, pero como el que principalmente utilizamos, son encuestas de satisfacción. Son las encuestas de satisfacción aplicadas a todos nuestros socios comunitarios una vez realizada la iniciativa. Sobre si es que ahí en el fondo tiene que ver con la forma en que se quiera desagregar la batería de indicadores y tiene que ver también con la complejidad de esta batería de indicadores. Muchas veces esto que tú me preguntas respecto a identificar algunos indicadores específicamente asociados a contribución, también está asociado a baterías de indicadores un poco más pequeñas que identifican indicadores que puedan ser transversalizados al conjunto de las iniciativas que desarrolla la institución. Entonces, las he visto esas baterías de indicadores que son como, que te permiten que unidades no tan complejas puedan aplicar un instrumento de forma estandarizada al conjunto de todo lo que hacen. Estoy pensando, por ejemplo, en encuestas de satisfacción breves a toda iniciativa que se desarrolle en vinculación con el medio, ¿cierto? Como estas mini encuestas flash, como te gustó, no te gustó, estás satisfecho, volverías. Como volvería a tener a una iniciativa de esta universidad. Ese tipo de instrumento te permite como a tener grandes volúmenes de datos y poder entregar información agregada para el conjunto del área de vinculación con el medio. Nosotros en verdad tenemos una batería intermedia, creo yo, viendo las otras que conozco, con cerca de 40 indicadores, tenemos 39 indicadores, pero también es muy importante para nosotros la definición de que tenemos 5 indicadores, o sea, perdón, que tenemos un indicador estratégico por área. Eso también para nosotros es muy importante. Tenemos indicadores que nos permiten tener relojitos. Acá alguna vez algún profe me dijo que los indicadores eran como los relojes que en un panel de un avión. Como te entregan información, pero no necesariamente todos tienen que subir. Como cuando uno quiere aterrizar un avión está bien que el altímetro baje. Claro. Entonces, son herramientas que te permiten tener información para tomar decisiones. Yo, por ejemplo, y por lo tanto, para nosotros es muy importante, fue una discusión muy profunda poder, bueno, ustedes lo van a ver en el manual de indicadores, poner en negrito de esos 39 indicadores, uno por área estratégica. Porque esos indicadores son los que a nosotros nos parecen fundamentales para poder entender hacia dónde se está moviendo el corazón del área. Por lo tanto, si tú me dices como ya, quédate con achica tu batería de indicadores, me quedo con estos 5 indicadores y me deshago de los otros 33 o 34 y puedo trabajar con eso y tratar de manejar el avión a pesar de no tener todos los relojitos. Yo creo que eso es importante también tenerlo claro, como son aproximaciones. Igual he visto otras baterías que tienen 100 indicadores y me parece que hay una dificultad ahí en la gestión. Siempre en estas pegas no son tan grandes los equipos, las capacidades, como digo, en vinculación con el medio, en este componente técnico, que esté profundamente vinculado al aseguramiento de la calidad, es decir, que sea gente que esté metida en tareas que pueden parecer no tan, no sé cómo decirlo, como no tan glamorosas, como efectivamente vincular tus capacidades académicas con el entorno, sino que es más bien en hacer planificación, en monitorear a través de la plataforma, en sacar los resultados de la aplicación de la encuesta, en armar un taller de retroalimentación. Sé que no suena tan glamoroso como, qué sé yo, estar ahí metido con los estudiantes en terreno, pero si es que tú no tienes tanta capacidad, hay que tener como tratar de identificar bien cuáles son estos y poder gestionar con las herramientas y con las capacidades que tienes instaladas. Eso, yo creo que por ahí va un poco cómo concebir qué tipo de batería de indicadores hay que definir. Tiene mucho que ver
no hay que perder de vista al momento de construir la batería de indicadores, si es que va a tener gente que pueda llevar las bases de datos, que tenga capacidad analítica como para poder sacar de ahí conclusiones, leer esos datos, y finalmente si es que va a tener alguna incidencia respecto a la información que levanta para poder reorientar la gestión. Si no, no tiene mucho sentido medir por medir. ¿Sí? Esta cuestión, Exacto. lo importante es que tener información disponible para hacer una gestión basada en evidencia. Ese es el objetivo. Felipe, tenemos una pregunta para ti y quiero un poco hacer un paréntesis acá porque voy a leer la pregunta de Mario Tobar. Quiero acá hacer el paréntesis entendiendo de que Mario es el jefe de informática de la Universidad SEC. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, por lo menos internamente, con informática, estamos trabajando constantemente todos estos procesos, tanto en la plataforma, indicadores, bueno, y mil cosas que tienen que ver con un poco la sistematización general de todo esto. Por tanto, leo la pregunta que nos deja Mario, que dice lo siguiente. Los alumnos se consideran actores para vinculación con el medio. ¿Qué tan importante es para BCM es tener una buena interacción con ellos? En base a esto mismo, ¿las encuestas son un método para interactuar o existen alternativas mejores? ¿Qué nos puedes comentar, Felipe? Yo creo que, como decía recién, las encuestas de satisfacción son estos relojes. Te permiten identificar hacia cómo se está moviendo tu trabajo, tu iniciativa de vinculación con el medio. Yo creo que las encuestas son muy buenas dando información, pero también voy a dar una experiencia que en verdad no lo tengo muy fundada en datos, pero lo conozco y lo he conversado con un montón de personas. Estamos saturados, sobre todo ahora con la virtualización del trabajo, estamos saturados en el computador y tenemos las casillas de correo llenísimas de encuestas. Por lo tanto, lo que está pasando de forma natural es que hay una disminución en las tasas de respuesta, lo cual te genera cada vez encuestas menos indicativas de lo que efectivamente sucede. Creo yo que focalizar estrategias en aumentar las tasas de respuesta es sumamente importante e incorporar metodologías innovadoras que te permitan tener mayores tasas de respuesta es muy importante. En la UTEM lo que hemos desarrollado es que con el equipo de analistas de vinculación con el medio, que son las profesionales, las colegas que se interactúan con las carreras todo el tiempo desde nuestra vicerrectoría, ellas acompañan las iniciativas, sobre todo las que son ahora virtuales, ¿cierto? Los charlas, seminarios, talleres, y realizan encuestas en el mismo momento que se está desarrollando la actividad. Y recuerdan, insisten, invitan, convocan a participar, señalan que en el fondo esto va a significar una contribución a la mejora de los procesos, etc. Es muy importante eso. Otras estrategias cuando estábamos presencial, que son un poco más costosas desde el punto de vista de las horas personas que se destinan a esto, es la encuesta telefónica. Como insistir por teléfono para poder levantar datos. Creo yo, sí, que estos son datos nomás. La efectiva interacción o la participación de los estudiantes en la iniciativa de vinculación con el medio está determinada por las actividades. El resto tiene que ver con poder contar con información que nos permita reorientar la gestión, que nos permita identificar prioridades, identificar problemas oportunamente. Muchas veces ocurren, a propósito, bueno, creo que un tema que es importante instalar también, la vinculación con el entorno está llena de riesgos, para los estudiantes, sobre todo aún menos cuando es la virtualización, pero hemos tenido conocimiento de experiencias en las cuales, y en muchas instituciones pasa, que ocurren cosas en el entorno, en el interactuar con actores que no son de la universidad y donde la universidad no tiene incidencia como jurídica. Y es importante tener herramientas que te permitan identificar y levantar alarmas tempranas respecto a este tipo de cosas. Siempre recomiendo, creo yo, incorporar este tipo de preguntas cuando son hacia los estudiantes, asegurarles confidencialidad y poder tomar correctivos institucionales oportunos para poder evitar que estos problemas se profundicen. Ustedes saben, estoy hablando de acoso y cosas impropias, digamos, en el vínculo con actores del entorno.
También pasa lo mismo con los socios comunitarios, ¿eh? Muchos socios comunitarios se quejan de los estudiantes. También pasa que encuentran impropio el comportamiento de los estudiantes, qué sé yo, en la iniciativa, y todas esas cosas son importantes identificarlas. Finalmente, también la fidelización de la universidad es muy importante, y en ese vínculo, en la calidad de ese vínculo se juega mucho. Pero como te digo, yo creo que estos son datos. El rol de los estudiantes tiene que estar determinado por disponer de instrumentos, de iniciativas, de disponer de instancias en las cuales ellos se hagan partícipes. Disponer para ello fondos concursables para que ellos puedan desarrollar su iniciativa, tener proyectos que lo incluyan, cursos que incorporen metodologías participativas como A+S o aprendizaje basado en problemas, etc. Creo que por ahí va más que por la participación de la encuesta. Las encuestas son completamente necesarias, te permiten reorientar tu gestión, te permiten reportar satisfacción a la CNA, etcétera, etcétera, pero es pega de la casa central, digamos, o pega de las direcciones de cada facultad o del jefe de la vinculación con el medio de la facultad, qué sé yo, que necesita estos datos. El estudiante no te va a agradecer una encuesta, y el estudiante no se va a vincular por medio de una encuesta. Son las iniciativas, son las que efectivamente van a determinar que ese estudiante se está comprometido. Muchas gracias, se entiende. Perfecto. Felipe, tenemos otra pregunta de Simona Blanco. Aparte de comentarnos que le parece muy interesante la conversación, nos pregunta cómo abordar el desafío cultural al interior de las instituciones para instalar la relevancia de medir la contribución de la vinculación con el medio. Lo pregunta, dice, porque aún existen quienes se resisten a evaluar la vinculación con el medio. O sea, a propósito de lo que venía diciendo, la primera cosa que habría que decirle a los directivos, porque suelen ser ellos, o los mismos profesores y académicos, es que existen estas reglas del juego y que es importante poder evidenciar la contribución de las iniciativas y por lo tanto hay que tener mecanismos de evaluación para poder evidenciar que eso se está realizando. Como un marco, como contextualmente, es decir, esto hay que medirlo porque el sistema exige que lo midamos. Bajo la estructura actual chilena, la acreditación está vinculada con otras cosas que son fundamentales para el desarrollo de la institución. La acreditación te determina el aporte fiscal directo, te determina un montón de cuestiones, hay que acreditar y por lo tanto hay que medir para poder responder a estos criterios. Dicho eso, es importante medir porque lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se corrige. 18 horas. Es sumamente... si no tienes información que te permita evaluar lo que haces, no vas a poder incorporar mejoras. Creo yo que, y para eso es sumamente importante poder dar cuenta al momento de decir, o tomar el compromiso que al medir se va a retroalimentar a los actores involucrados en esta medición, es decir, poder mostrarle, por ejemplo, a los profesores los resultados de las encuestas que tú aplicas y recomendar mejoras en sus próximas iteraciones. Nosotros ahora incorporamos un proceso que estamos muy contentos y muy orgullosos, pero también es muy exigente, que es de retroalimentación a cada iniciativa de vinculación con el medio que se desarrolla en la universidad, que desarrollan los académicos y los estudiantes. Entonces, se desarrolla una iniciativa, se aplica una encuesta, se le entrega los resultados de la encuesta al docente y se le hacen incluso, en algunos casos, recomendaciones de cómo mejorar para la próxima iteración. Es decir, para la próxima vez que haga ese seminario, para la próxima vez que haga ese ese, etc. Como ahí, en el fondo, se genera la valoración. Se genera la valoración por parte de la comunidad, porque evidencian que pueden seguir mejorando. Felipe, disculpa, ¿y esa retroalimentación que ustedes le hacen a los académicos se hace centralizadamente? Es decir, ¿es la unidad de estudios la encargada de hacer esa retroalimentación a cada iniciativa de distintas facultades? Sí, en este momento sí, pero esto funciona para aquellas iniciativas que se hagan al alero de los instrumentos que la vicerrectoría dispone. Nosotros no realizamos encuestas para todas las iniciativas de vinculación con el medio que se desarrollan en la universidad, porque en la UTEM, como en muchas universidades, hay muchas iniciativas de vinculación con el medio que se desarrollan de forma autónoma. Los estudiantes, de hecho, son los que más hacen esto, porque las universidades pocas veces disponen de recursos frescos para que ellos realicen su iniciativa por un montón de razones jurídicas, de gestión, etc. Y por lo tanto desarrollan, por ejemplo, preuniversitarios populares, y los desarrollan por fuera de la institucionalidad de la universidad,
Y eso no queda registrado en ninguna parte, aun cuando de repente tiene importantes interacciones con altos niveles de satisfacción de sus usuarios. Pero para poder medir y para poder hacer un registro, nosotros normalmente estas retroalimentaciones las asociamos a aquellas iniciativas que están al alero de los instrumentos que nosotros gestionamos, que disponemos con apoyo a la gestión de esa iniciativa. Estoy pensando en nuestra iniciativas de vinculación con el entorno disciplinario y profesional, que son talleres, charlas, conversatorios, donde hacemos estas encuestas, o también a las iniciativas de AMAGESE, donde retroalimentamos al docente y les contamos cuál fue el nivel de satisfacción y las preocupaciones que tienen los socios con los cuales se desarrollaron la iniciativa. Entonces, en ese tipo de iniciativas lo hacemos. Obviamente, nos encantaría tener la capacidad instalada de poder hacerla para todo, pero recién vinculación con el medio está, como área, en todas las instituciones, está recibiendo un poco más de recursos para poder profesionalizar esta gestión y, por lo tanto, de a poquito vamos a ir escalando en instalar más instrumental. Perfecto. Felipe, tenemos otra pregunta de Ana Carolina Ortiz. Dice, hola Claudia, Andrea y Felipe, gracias por este espacio. En términos generales, ¿has podido identificar elementos claves para generar un vínculo efectivamente bidireccional donde la universidad se baje del escenario y le dé igual protagonismo a la comunidad y sus territorios, más allá de generar una relación permanente y honesta, como la señalaste hace un rato? Conozco algunas experiencias muy interesantes. No sé si son la receta única, pero creo yo que voy a acordarme de una experiencia en particular. En la Universidad de los Lagos tiene una instancia muy interesante de unas mesas sectoriales específicas para el desarrollo de ciertas áreas. Por ejemplo, espero que me perdonen los colegas de la Universidad de los Lagos, no me acuerdo tan precisamente cómo era, pero supongamos que es de la mesa lechera. Porque Osorno, un sector lechero. En esas mesas generan un debate moderado por la universidad en la cual identifican prioridades y problemas principales. Y ya previamente se han dispuesto recursos para responder a los problemas a esa mesa. Por lo tanto, la identificación de prioridades es posterior a la disponibilidad de recursos que luego la universidad operacionaliza por medio de proyectos de investigación, de transferencia tecnológica, de prestación de servicios especializados para resolver esos problemas de la mesa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es que en el fondo, antes yo de poner mis prioridades institucionales, las capacidades incluso de mis profesionales, o el interés particular que tienen ciertos investigadores para desarrollar sus ámbitos prioritarios o que más les gusten o que más les interesen o lo que más hayan estudiado previamente, se hace la pregunta a los actores externos de esta mesa en particular para identificar los problemas y luego se le lleva a la universidad la demanda y se le encarga como tarea para la casa, para la institución, cómo solucionar ese problema, cómo aprovechar esa oportunidad y por lo tanto abordar como desde la demanda el desarrollo de tu iniciativa de vinculación con el medio. Porque lo que ocurre muchas veces es que hay una tensión muy fuerte en las instituciones a que los académicos desarrollen las iniciativas que ellos estiman prioritarias o la área de investigación que ellos estiman más interesante para el desarrollo de su productividad científica. Entonces, yo creo que es bueno se me ocurre eso como una clave, como tener los recursos previamente establecidos, pero luego ir a consultar al entorno y comprometerse ex ante en el proceso de que se va a atender esas prioridades y no otras. Con las capacidades que se tiene en la institución, está bien, como hay que buscar la forma en que se aborde ese tema desde las capacidades que tengo, pero Felipe, que esté puesta fuera la demanda. Sí, y quería un poco agregar a lo que tú dices. Yo creo que con los nuevos movimientos sociales, los procesos que estamos viviendo, sobre todo en Chile y en Latinoamérica también, o a nivel global incluso, hoy día yo creo que el paradigma cae justamente lo que dice Ana Carolina, la universidad se baja de este escenario para entregárselo a las comunidades y que sean las comunidades hoy día las que tengan el protagonismo. Así está siendo, y yo creo que desde ese lugar, en el fondo, es la nueva forma de trabajar. Yo creo que eso es colaborativo,
Yo creo que las comunidades también lo saben, que lo más interesante de toda esta conversación es que no es que la universidad vaya y le diga a las comunidades, saben que tomen ustedes el lugar principal. Hoy las comunidades ya tienen ese lugar principal, por tanto, yo creo que el paradigma cambió y hoy día las formas de trabajar absolutamente han cambiado y sí se produce lo que Ana Carolina dice, así es que ahí totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho y un poco para complementar, si te sirve de algo para Ana. Desde el punto de vista de las demandas del entorno social y territorial y de los movimientos sociales, territoriales, esto es muy importante para las universidades de regiones, sobre todo, de regiones distintas de la metropolitana. Que existen movimientos sociales que están territorializados, las demandas por el derecho al agua, las demandas socioterritoriales, la conflictividad territorial en este país es muy relevante. Es el principal foco de actividad y movilización social, aunque uno pensara que son realmente agendas nacionales, no lo son, son las demandas socioterritoriales, principalmente vinculadas al tema medioambiental, las que movilizan. Y esos actores sociales están en los territorios, tienen demanda y esperan un rol de sus instituciones también. Creo yo que las universidades, sobre todo, nos hemos quedado un poquito atrás en disponer de los mecanismos técnicos que te permitan procesar esa demanda. Muchas veces nos quedamos en los diagnósticos, y los diagnósticos son diagnósticos que miran desde afuera el fenómeno social, sin hacerse parte de ese fenómeno social y entender que la institución es un actor vibrante, dinamizador y partícipe de ese territorio. Es uno más del territorio y por lo tanto tiene un rol ahí. Tiene que contribuir, tiene muchas veces que tomar postura. Obviamente basado en principios de científicos, las instituciones no pueden tomar postura político-ideológica, pero sí pueden tomar postura basada en evidencia y jugar un rol ahí movilizador y dinamizador de sus territorios. Creo yo que eso es muy importante, generar esos mecanismos. Correcto. Felipe, mira, hay muchas más preguntas en honor al tiempo. Voy a unir dos preguntas. Por aquí Patricia Noda, que es la vicerrectora de vinculación con el medio de Santo Tomás, nos pregunta cómo medir la contribución al entorno externo más allá de encuestas de satisfacción. Y eso lo quiero unir a una pregunta de Matías Delgado que nos pregunta cuál es la relevancia de incluir en la evaluación metodologías mixtas que integren también un tema cualitativo para poder observar con mayor profundidad procesos de lo que ocurre con la vinculación con el medio finalmente. Bueno, sobre métodos mixtos, hay un tema, aquí hay un desafío y que tiene que ver con una cuestión que tal vez solapadamente he dicho yo. Las capacidades instaladas para desarrollar instrumental, y con instrumental no quiero decir como algo que suene muy matemático, sino que como herramientas metodológicas que te permitan evaluar y profundizar y complejizar tu gestión. Hay una debilidad en nuestras instituciones de educación superior de la capacidad instalada de estas competencias. Y lo digo no porque seamos, sino que simplemente porque a pesar de que en el discurso queremos ser una función central de la gestión, seguimos siendo una función subalterna. No están los recursos en la magnitud que están puestos para docencia, que bueno, porque es el corazón de la universidad, pero tampoco están puestos siquiera acerca de lo que es investigación o análisis incluso, institucional. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo encuentro muy importantes incorporar estas metodologías, pero yo vengo de esa área, yo estoy muy metido en el tema del estudio que estamos comentando, Quali, análisis de entrevistas, estoy muy metido en los focus, ese es mi mundo. Pero son muy costosas. Son metodologías muy costosas y que no tienen la capacidad que tienen estos otros instrumentos menos cualitativos de poder darte una panorámica como, ¿cómo decirlo?, transversal de la institución. Las encuestas son más fácilmente aplicables al conjunto de la institución que un focus group, que te va a mostrar una realidad en particular. Sin embargo, creo yo que de repente es importante incorporar esta metodología teniendo previa definición de que ciertas iniciativas son estratégicas, son prioritarias,
son una responsabilidad institucional predefinida. Por ejemplo, para las universidades estatales tenemos cosas que tenemos que hacer porque es nuestro mandato, por ser universidades públicas, y tenemos que responder ese mandato y hacerlo bien y mejor que cualquier otra cosa que hagamos. Por lo tanto, vamos a no solo hacer la encuesta, sino que vamos a hacer un focus, vamos a hacer entrevista en profundidad, vamos a desarrollar un plan de mejora específico con un ciclo de calidad propio para esa iniciativa, qué sé yo. Como, yo creo que eso, la incorporación de metodologías mixtas tiene esa dificultad, como la dificultad del costo de la implementación. Las puras transcripciones salen muy caras, el análisis de NATAST sale muy caro también, etcétera, etcétera. Pero son ricas, son profundas, te permiten cambios sustantivos, basados en argumentos, y no solo, digamos, en impresiones que te generan respuestas masivas. Yo la apoyo completamente. Si es que al colega, si es que se la pagan, que la implemente. Por favor, creo, son muy... Si el director del vicerrector de Administración y Finanzas está dispuesto a pagarlo, háganlo. Hágalo. Eso principalmente. Felipe, y sobre la medición del impacto externo, bueno, hay varias cosas. Yo creo que en el fondo lo que ha ido pasando es que nos hemos dado cuenta que justamente por este tema de cobertura nos quedamos más bien con la encuesta, pero este tipo de iniciativas cualitativas son muy ricas, por ejemplo, para poder tener trabajo con ciertos socios comunitarios y socios estratégicos prioritarios. Por ejemplo, si tú quieres tener un vínculo con un cierto movimiento social, es mucho más rico sentarte con esos actores de ese movimiento y levantar cualitativamente lo que ellos estiman para poder evaluar sus impresiones y entregar información sustantiva respecto de la retroalimentación a la gestión de la vinculación con el medio. Es muy interesante la experiencia que se ha desarrollado en Playa Ancha hace ya varios años, y la incorporación de métodos cualitativos para evaluar el vínculo que tienen con el barrio de Playa Ancha, con el intenso vínculo que tienen con el barrio de Playa Ancha. Eso me parece que es muy interesante y es una apuesta también, es una apuesta. ¿Qué es lo complejo de esto, de estos temas de medición? Mezclando un poco las dos preguntas, es que es complicado explicarle a ciertas perspectivas tan ingenieriles que existen sobre la calidad desde la vinculación desde la Comisión Nacional de Acreditación, que existen aproximaciones cualitativas para la retroalimentación a la gestión. Eso es complejo. Yo quiero decirlo, nos hemos encontrado muchas veces con una barrera que es la limitación epistemológica, la limitación metodológica que existe de ciertos pares evaluadores respecto a la incorporación de metodologías complejas, científicas, pero cualitativas. Eso yo creo que es un tema que hay que discutir, hay que empezar a poder, ahí los cientistas sociales, disputar y no rendirnos tan simplemente a los análisis masivos de contadoras de palabras y nubes de conceptos, como hay que hacer análisis complejo también de discurso. Perfecto, Felipe. Hay otras mediciones. Uno puede, si está metido con PYME, puede ver cómo han incrementado los recursos, así derechamente, si es que, para poder ver si es que efectivamente ha generado un impacto en ciertos sectores de ese tipo. Hay otras mediciones también, pero yo recomendaría mucho como insistir en este punto y que si se puede, si es que como digo, si te lo financian, desarrollarlo. Son metodologías muy interesantes. Muy bien, Felipe. Bueno, te queremos agradecer. Fue una interesantísima conversación. Nos extendimos más allá del tiempo, pero la verdad es que era necesario. Quiero recordar a quienes nos están acompañando que todos los capítulos de Vinculando quedan alojados en el YouTube de la Red Chilena de Vinculación con el Medio para que los puedan buscar ahí. Felipe, nada, agradecerte por el tremendo aporte. No sé si quieres dar unas palabras finales antes de despedir el programa. No, simplemente agradecer el esfuerzo que ustedes particularmente desarrollan. Andrea, Claudia, lo conozco y les tengo mucho aprecio por estar empujando esta dimensión, que si bien, como yo lo presento, es como una dimensión que es importante fortalecer porque tenemos exigencias del entorno, de las fuentes de financiamiento, de la acreditación, etc., tiene un trasfondo mucho más profundo y que tiene que ver con el aporte que nosotros y nosotras, privilegiados que tenemos acceso y que trabajamos en instituciones de educación superior, tenemos que tener con aquellos que no tienen esa posibilidad, y por lo tanto disponer nuestras capacidades a resolver problemas sociales, a cerrar brechas sociales y a generar entornos territoriales
más democrático, más justo, más equitativo. Así que yo creo que este esfuerzo que la Red Chilena de Vinculación con el Medio está haciendo, y las otras redes, y todo este nuevo boom que está ocurriendo en materia de vinculación con el medio, me tiene muy contento. Muchos saludos a los colegas que están tratando de levantar investigación, que están levantando diplomados, a los colegas de la Universidad Alberto Hurtado, a mis colegas en la Universidad de la UTEM, y también sobre todo a la Red Chilena de Vinculación con el Medio, que dispone de este espacio que está siendo muy nutritivo para la discusión en el sistema de educación superior. Así que muy agradecido. Súper. Bueno, me despido también por mi parte, súper de acuerdo con todo lo que Felipe acaba de decir, con todo lo que Andrea también acaba de comentar. Creo que esta instancia nos está nutriendo mucho, están pasando muchas cosas, hay muchos diálogos, muchas reflexiones, muchos actores muy diversos también. Entonces, nada, seguir invitando a todos los que siguen el programa. Vamos a continuar con otros también invitados increíbles que vienen a aportar desde sus experiencias, su investigación, así que no se lo pierdan. Andrea ya nos va a contar un poco más sobre eso. Por mi parte me despido, agradezco a Felipe y a todos los que nos acompañaron hoy día en este tercer capítulo de Vinculando. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias, Claudia. Bueno, solo comentar que el próximo 1 de julio tendremos a la tremenda Leonora Dan, académica de la Universidad Austral de Chile, que fue una de las gestoras de uno de los cuadernos de investigación de la CNA, que todos los que trabajamos en vinculación con el medio nos leímos con mucha avidez. Así que nada, los dejamos muy invitados para el próximo jueves 1 de julio y muchas gracias por acompañarnos. Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.